Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio volver a estar acá compartiendo de la palabra del Señor. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da una vez más de poder hablar de su palabra. También le doy gracias a nuestros padres espirituales que me dieron que confiaron en mí y me dieron el privilegio también de poder impartir este estudio. Les voy a pedir por favor de que me acompañen a orarle al Señor para que sea Él el que tome el control de este momento, que tome el control de mí. Y por favor, vamos a iniciar nuestra oración. Señor, en esta hora, Señor, vengo agradecida delante de ti, Padre Celestial, por la oportunidad que me das de poder, Señor, estar nuevamente aquí, Señor, hablando de tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres, Señor, el que toma el control, Padre Celestial, y hoy yo te pido, Señor, que tomes el control de mi ser, Señor, que tomes el control de mis labios, Señor, que tomes el control de mi mente, que tomes el control, Señor, completamente de mí, Padre Celestial, que seas tú, Señor, utilizándome, que seas tú quitando toda humanidad de mi ser, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando por medio de mi boca, Señor. Quiero ser, Señor, ese vaso útil delante de ti, Señor. Quiero que seas tú, Señor, utilizándome, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pido que seas tú, Señor, circuncidando los oídos, Señor, de mis hermanos, Padre Celestial, que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor, que ellos puedan, Señor, recibir, Señor, lo que tú tienes, Señor, para ellos en este día, en esta noche, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre bendito, yo te agradezco, Señor, por lo que hoy, Señor, tienes para cada uno de ellos, Señor, y yo te agradezco, Señor, por el momento que hoy me das, Padre Celestial, de poder hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor, allá donde están en sus hogares, Padre Celestial, que seas tú, Señor, llevando, Señor, paz a sus hogares, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que seas tú bendiciéndoles, Señor, que seas tú hablándoles, Señor, por medio de tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy toda la honra, toda la gloria a ti, Padre Celestial, por siempre y para siempre, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen del estudio que dimos el jueves pasado. Entonces, recordemos de que el tema era el bautismo en el Espíritu Santo. Y hablamos de que el bautismo en el Espíritu Santo hay que anhelarlo, pero para que llegue el bautismo en el Espíritu Santo, primero hubo un arrepentimiento, luego bautizo en agua. También dijimos de que podía ser el orden no alteraba, ¿verdad? Entonces, primeramente podría haber sido el arrepentimiento y luego puede haber el bautismo en el Espíritu y luego puede ser el bautismo en agua. Entonces, vimos que nuestro tema era el bautismo en agua. Y vimos los versículos que el primero fue Mateo 3:1. Entonces, dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Entonces vimos que Juan el Bautista era el que preparaba el camino a Jesucristo para que Jesucristo iniciara su ministerio. Entonces Juan el Bautista era el que bautizaba en agua. Entonces, él allí en el río, en el desierto, en el río Jordán, él allí bautizaba en agua. Entonces, él estaba dando una palabra allí en
en este desierto, que era palabra de arrepentimiento. Entonces, para ser bautizados, ya sea en agua o en Espíritu Santo, debemos tener un arrepentimiento de nosotros, un arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso vemos acá que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, debe de haber un arrepentimiento. Amén. Vimos también en Mateo 3:33, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, ¿quién era el camino del Señor? Juan el Bautista. Su ministerio. Entonces vemos de que vimos que el ministerio de Jesucristo no inició en el momento que Él nació, sino que inició a los 30 años cuando Él fue bautizado. El que preparaba el camino era Juan el Bautista, dando una palabra de arrepentimiento y bautizando en agua. Amén. También vimos en Mateo 3:13, dice, luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que bautizara. Acá vemos de que Juan tenía un gran privilegio. Juan tuvo el privilegio de poder tocar al Señor, de poder bautizarlo en agua. Imagínense, bueno, a veces pensando, pues digo yo, me hubiera gustado en el tiempo de Jesús, ver a Jesús acá en la tierra. Entonces, no sé usted, hermano, pero a mí, yo sí lo he pensado y yo me pongo a pensar y digo, la gran, qué bonito hubiera sido que yo hubiera nacido a ese tiempo donde estaba aquí en la tierra. Y vemos que aquí Juan el Bautista no solo lo vio, no solo lo tocó, sino que él tuvo el privilegio de bautizar. Y vemos también que dice, pero convencerlo de que no lo hiciera. Y le dijo, yo soy el que necesita, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Le dijo. Entonces vemos de que Juan tenía ese gran privilegio de bautizar al Señor y él puso peros, no quería bautizarlo. Así somos nosotros. A veces el Señor nos da algún privilegio y nosotros le ponemos peros para poder servirle, para poder hacer lo que el Señor desea que nosotros hagamos para su obra. Entonces, Juan no quería bautizar al Señor, pero entonces vino el Señor Jesucristo y le dijo, dice la palabra, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vino a él Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, era necesario que Juan el Bautista lo bautizara, porque así lo había mandado el Padre. Entonces, Juan era el que tenía que bautizarlo en agua y él no lo quería hacer. Él quería que Jesucristo pero la orden era
que Juan el Bautista bautizara a Jesucristo. Entonces dice que después de que Jesucristo fue bautizado y subió del agua, se abrieron los cielos y vino a él el Espíritu Santo, descendió a Jesucristo como en forma de una paloma. Pero no solo descendió, sino que vamos a ver acá en Juan 1:33, dice, yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar, acá vemos lo que yo le decía. Entonces el Señor había dado una orden que Juan el Bautista tenía que bautizar a Jesucristo en agua. Entonces, le dio una señal, el Señor le dio una señal a Juan el Bautista y le dijo que aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa en él, es el que bautizarás. Entonces, vemos de que no solamente el Espíritu Santo no solamente descendió sobre Jesucristo, sino que reposa. Entonces sabemos que el Espíritu Santo tiene que reposar en nosotros, porque ¿cómo se llama? Entonces vemos de que acá el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo y reposó en él. Entonces esa era la señal de que el que bautizaría en el Espíritu Santo era el que el Espíritu Santo descendiera sobre él y que reposara. Entonces vemos de que, número uno, son dos. Uno bautizaba en agua, otro bautizaba en el Espíritu. Entonces Juan el Bautista bautizaba en agua y el Señor Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Amén. También vimos en Lucas 4:14, que dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Entonces vemos de que era necesario de que el Señor Jesucristo saliera de su tierra para ir a cumplir la voluntad del Padre, para ir y ser bautizado en agua. Entonces, al regresar, Jesucristo ya no regresó igual. Jesucristo dice que regresó a Galilea, regresó a su tierra lleno del Espíritu Santo. Y fueron ahí donde las noticias acerca de él corrieron. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces toda la gente empieza a ver la unción y el poder del Espíritu Santo que viene a nosotros. Entonces nosotros debemos de anhelar ese bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver también, vimos también en Juan 14:16 y dice su palabra, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Acá, hermanos, vemos que es una promesa. Entonces, si Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, esto se cumple. La palabra del Señor, la palabra del Señor se cumple. Él, como dice su palabra, no es hombre para que se arrepienta. Él siempre cumple sus promesas. Todo lo que Él dijo ya se ha cumplido. Otras cosas aún falta que se cumple, pero pero a veces nosotros queremos que las cosas se cumplan a nuestro tiempo y no es así. Las cosas se van a cumplir al tiempo perfecto del Señor. Pero acá dice, yo os rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Entonces, número uno, es una promesa que se va a cumplir. Número dos, vemos de que antes del Espíritu Santo ya había un consolador. ¿Y quién era ese consolador? El Señor Jesucristo. Entonces, nuestro primer consolador
es el Señor Jesucristo. Amén. Y esta promesa, pues, es cumplida. También vimos, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, de la G907, que significa completamente mojado. O sea, entonces vemos de que al ser bautizados en agua, somos sumergidos completamente. No queda la mano afuera, no queda la cabeza afuera, no queda un pie afuera, sino que es completamente, es estar sumergidos bajo el agua completamente, que el agua nos pase, nos rebase a nosotros. Asimismo, debemos ser sumergidos en el Espíritu. Entonces, es completamente mojado. Y dice el diccionario Vine, describe bautismo como utilizada en el teñido de vestidos. Debemos ser teñidos en el Espíritu Santo. De sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. Entonces vemos de que como Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, Él está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en Él. Entonces nosotros somos esas vasijas, nosotros somos vasijas del Señor. Entonces Jesucristo viene y deposita ese Espíritu Santo en esas vasijas que somos nosotros. Yo soy una vasija. Entonces Jesucristo viene y me llena de su Espíritu. Entonces vemos de que bautizo es completamente mojado, ser sumergido. Entonces debemos ser sumergidos en el Espíritu. También vimos el punto y hay una pregunta que dice, ¿para quiénes es el bautismo en el Espíritu Santo? No sé si se recuerdan ustedes para quiénes dijimos que era el bautizo. El bautizo era no para todo el mundo, sino que es para los hijos de Dios. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Según Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, a los hijos del Señor, para los hijos del Señor es el Espíritu Santo, pero no para todos los hijos, sino que dice también para el que se lo pida. Entonces, como hijos del Señor, debemos pedirle al Señor ese bautismo en Espíritu Santo. Debemos anhelar, debemos rogarle al Señor que sea Él quien nos bautice en su Espíritu. Amén. También vimos en Juan 1:12, dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él. Entonces, vemos de que el bautismo en el Espíritu es para los hijos del Señor, para los hijos, para los que se lo piden, para los hijos que también aceptaron y creyeron en Él. Dice que entonces para los que aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos. Entonces, como hijos, debemos creer que vamos a ser llenos en el Espíritu. Amén. Tenemos que creer, que pedirle al Señor ese bautismo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Amén. Entonces, también vimos en Efesios 2:1, dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos. Entonces, antes que nosotros viniéramos al Señor, estábamos muertos espiritualmente. Entonces dice que a causa de nuestros pecados y nuestras ofensas contra Dios, nosotros espiritualmente estábamos muertos, pero el Señor Jesucristo vino y dio vida a nuestro espíritu. Amén. También vimos en Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté
con vosotros para siempre. Entonces vemos de que, como dijimos anteriormente, que el Señor Jesucristo fue nuestro primer consolador. Y Él hizo la promesa de rogarle al Padre para dejarnos otro consolador, pero no por un tiempo estipulado, no por un tiempo, no por unas horas, no por unos días, no por unos meses, no por unos años, sino para siempre. Entonces el Espíritu Santo habitará en nosotros para siempre, hasta el último suspiro de nuestra vida. Entonces vemos, dice también, cuando le aceptamos y le creemos a Él. Entonces vemos que el bautismo en el Espíritu Santo es para todo aquel que le aceptamos y creemos en el Señor. Cuando le aceptamos y le creemos, Él nos da derecho de ser sus hijos. Número 2, le da vida a nuestro espíritu. Recordemos que estábamos antes de llegar a Jesucristo, estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él viene y le da vida a nuestro espíritu. Número 3, es nuestro consolador, pero también nos habilita para recibir el consolador que es el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos habilita, Él nos prepara para que nosotros podamos recibir al Consolador, para que nosotros podamos ser bautizados con el Espíritu Santo y que Él venga a nosotros. También vimos la pregunta de cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan cómo recibimos el bautismo en el Espíritu. No es porque vemos y lo queremos comprar, como el ejemplo que les puse la semana pasada. Entonces, el Espíritu Santo no se compra. El bautismo en el Espíritu Santo viene por la fe. Dice Gálatas 3:2, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Jesucristo. Entonces, es por la fe. Nosotros debemos de creer la palabra del Señor, creer que el Señor Jesucristo vendrá hacia nosotros, Él nos va a bautizar, porque debemos de creerle con fe. Amén. También vimos Gálatas 3:14, dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudieran recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Entonces es por la fe. También vemos en Hechos 8:14-15 que dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces vemos de que la oración, pues también nuestros ministros, nuestros padres espirituales pueden orar por nosotros para poder recibir ese bautismo en el Espíritu Santo. Dice Hechos 14:15, cuando los apóstoles, ya lo leí, Hechos 8:16-17, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos, sobre esos creyentes, y recibieron al Espíritu Santo. Entonces vemos también de que por imposición de manos también puede venir el Espíritu Santo, podemos recibir ese bautismo en Espíritu Santo. Hechos 10:44-45 dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Entonces vemos de que el Espíritu Santo viene y desciende sobre a todo aquel que escucha la palabra del Señor. Amén.
Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Entonces vemos de que al ver que como hijos de Dios hay ese derramamiento, entonces también alcanza a los demás. Entonces ese derramamiento pues va a ser, los demás lo van a desear al ver que ese derramamiento está en nosotros. Las demás personas lo van a desear también de esa llenura del Espíritu Santo. También vimos Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír por la palabra del Señor. Entonces vemos de que el bautismo en el Espíritu Santo viene por la fe, por escuchar con fe la palabra del Señor. Entonces debemos de tener fe, debemos de escuchar la palabra del Señor con fe y creerla. Dice, no se recibe por algún mérito, por mérito alguno, perdón. También vimos en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos de que primero tiene que haber un arrepentimiento, luego tenemos que ser bautizados y así es como viene el bautismo del Espíritu Santo. Así es como vamos a recibir el don del Espíritu. Amén. Dice en Hechos 8:17, entonces les ponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Volvemos a ver que la imposición de manos es muy importante. Vemos de que por medio de la imposición de manos también recibimos esa llenura, recibimos ese bautismo. Cuando este era el ejemplo que les decía, que a veces este hombre, Simón, al ver esa unción, al ver esa llenura en los apóstoles, se atrevió a ofrecer dinero por obtener esa unción, ese derramamiento del Espíritu. Pero sabemos de que el Espíritu no se puede comprar. Esa unción no se puede comprar. Dice Hechos 8:19, diciendo, dadme también a mí este poder. Entonces vemos, esto es lo mismo, lo que les estaba diciendo, de que él quería también ese poder, pero él estaba ofreciendo dinero y el Espíritu Santo ya vimos que viene solamente por medio de la fe, no viene por ningún mérito propio. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Entonces vemos que el Espíritu Santo es gratuito, es solamente de creer, tener fe y pedírselo al Padre. Entonces vemos que vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy y seguimos con el tema el bautismo en el Espíritu Santo. Y para eso vamos a ver, dice el primer punto, recibir poder para ser testigos. Entonces, nosotros por medio del bautismo en el Espíritu recibimos poder para ser testigos del Señor. Y eso lo vamos a ver en Hechos 1:8. Dice su palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo más último de la tierra. Bueno, entonces acá vemos de que dice su palabra, pero recibiréis poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo, Él nos da poder para hacer cosas que Jesucristo hizo. Entonces, también el mismo Jesucristo dice que haríamos cosas
aún mayores de las que Él hizo. Entonces, vemos de que el poder del Espíritu Santo nos da poder para sanar, poder para hablar de su palabra, poder para liberar, poder para dar vista a los ciegos. Vemos de que todo eso que el Señor Jesucristo hizo en ese tiempo, ese mismo poder que tenía el Señor Jesucristo, ese mismo poder fue depositado en nosotros, ese mismo poder tenemos para hacer cosas mayores que Jesucristo. Entonces, ese poder viene sobre nosotros y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos en qué? Seremos testigos de todo lo que el poder del Espíritu puede hacer por medio que el Espíritu puede hacer. Entonces vemos de que nosotros vamos a hacer esas cosas, pero seremos testigos de ese gran poder que el Espíritu Santo tiene, porque nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Nosotros no podemos venir y sanar a un enfermo, no podemos venir y darle vista a los ciegos, no podemos liberar por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio poder, porque nosotros somos vasos del Espíritu Santo, nosotros somos utilizados por el Espíritu. Así como vimos anteriormente que dice que el Señor Jesucristo regresó a Galilea bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando Él salió de Galilea, Él no se fue como regresó, Él regresó diferente, Él regresó bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros recibimos ese poder para poder sanar enfermos, para poder hablar de su palabra. Cuando Pedro hablaba de la palabra del Señor, vemos de que dice que tenía una unción que todo aquel que le escuchaba predicar se convertía a Jesucristo. Imagínense, hermanos, qué poder tan grande, qué unción tan grande la de Pedro. Esa misma unción nosotros la tenemos, pero si nosotros creemos, anhelamos y recibimos ese bautismo en el Espíritu Santo, entonces vemos de que vamos a ser testigos de ese gran poder que el Espíritu Santo tiene. Ese gran poder, vamos a ser testigos en todo el mundo de lo que el Espíritu hace por medio de nosotros, porque somos utilizados por el Señor, por el Espíritu Santo. Amén. También vamos a ver. Este es un ejemplo, es lo que les decía, de que haremos cosas mayores que el Señor, dice Jesucristo, dice en Juan 14:12, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, vemos de que también es una promesa del Señor. Vemos de que el Señor pues promete que nosotros haremos cosas mayores de las que Él hizo, porque Él regresó al Padre. Entonces nosotros venimos con esa unción. El Señor nos da la autoridad, el Señor nos da el poder, el Señor nos da esa unción para que nosotros podamos hacer esos milagros que el Señor hacía, esas maravillas que el Señor hacía. Entonces debemos de creerlo, debemos creer nosotros de que nosotros vamos a hacer esas cosas bajo el poder de nuestro Espíritu, del Espíritu Santo, perdón. Dice, habilitados para ser llenos del Espíritu. Entonces, vamos a ver en Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Entonces vemos de que somos habilitados para ser llenos del Espíritu. Vemos acá que el Señor nos habilita, Él nos capacita, nos da la autoridad para poder hablar lenguas. Entonces, esa habilitación viene del Señor Jesucristo. Entonces, también nos habilita para poder hablar en el nombre del Señor. Y nos habilita también para recibir la investidura del poder para cumplir sus órdenes y sus mandamientos, y nos habilita para podernos mover en el ambiente sobrenatural. Entonces vemos que también el Señor nos habilita para poder hablar en lenguas, y cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, vemos de que acá vemos de que el Espíritu Santo nos da ese poder. Vemos también, si recordamos, cuando fue la fiesta del día de Pentecostés, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se muevan de aquí, porque no en mucho tiempo serán llenos del Espíritu. Entonces vemos de que el Señor les avisó a los discípulos que ellos serían llenos del Espíritu, ellos serían bautizados en el Espíritu. Vemos que los discípulos fueron obedientes a lo que Jesucristo les dijo. Ellos no se movieron y se quedaron ahí. Y dice que empezaron, yo me imagino que cuando ellos fueron bautizados, porque ellos ya habían sido bautizados en el Espíritu, en agua. Yo me imagino que cuando fueron bautizados en agua, unos recibieron así rápidamente el bautismo en el Espíritu, pero otros pueda que no lo recibieron en el instante, sino que después, porque vemos también de que dice que ellos en la fiesta del Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos de que para ser llenos del Espíritu Santo tiene que haber también obediencia y anhelo, porque dice también, si recordamos también, decía en la Biblia, no recuerdo el pasaje, perdón, pero creo que es otra cita de este versículo, dice que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, Jesucristo les dijo, no se muevan porque van a ser llenos del Espíritu Santo, pero dice que ellos se quedaron ahí en unidad y ellos empezaron a orar. Entonces vemos de que primero obediencia, también oración, debemos orar, pedirle al Señor esa llenura. Entonces dice que cuando ellos, habiendo orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo se da solamente una vez en nuestra vida. Amén. Entonces, se da solamente una vez en nuestra vida, habilitándonos y colocando un receptor en nuestra vida para que podamos ser llenos del Espíritu Santo continuamente en nuestro caminar en Cristo. Entonces vemos de que el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu solo es una vez en la vida, pero la llenura del Espíritu Santo debe de ser todos los días, a cada momento. Entonces vemos de que vamos a obtener esa llenura del Espíritu conforme nosotros vayamos teniendo esa comunión con el Señor, conforme nosotros vayamos buscándole al Señor, conforme nosotros vayamos teniendo intimidad con Dios, porque dice, cuando habiendo ellos orado, entonces debe de haber intimidad con el Señor para poder tener esa llenura del Espíritu Santo.
Entonces es obediencia, intimidad con el Señor y el deseo, debemos anhelar esa llenura, debemos ir creciendo, debemos anhelar esa llenura del Espíritu Santo cada día, porque es conforme nosotros vayamos en su caminar, debemos de ir creciendo, debemos de ir buscándole, debemos de ir anhelando el bautismo en el Espíritu. También vemos renovación de nuestra alma. Entonces, para eso vamos a ir a Tito 3:5. Dice su palabra: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces vemos de que el Señor nos salvó, el Señor hizo uso de misericordia, el Señor, pues nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados, nosotros andábamos perdidos, nosotros no estábamos en nada, hermanos. Entonces, vemos que por la misericordia del Señor, Él pues nos salvó, y por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces vemos de que el Señor por su misericordia nos salvó, regeneró y renovó nuestro espíritu, nuestra alma, porque vemos de que el alma se nutre y se mueve permanentemente por la influencia espiritual que afectan la mente, los sentidos y las emociones. Antes de conocer a Cristo, pues nosotros tenemos el alma viciada, nos inclinamos por hacer lo malo, lo incorrecto delante del Señor, porque esa es nuestra naturaleza. Nosotros somos pecadores y pues nos inclinamos por hacer lo malo antes de que el Señor, antes de conocer al Señor. Entonces, vemos que cuando nosotros escuchamos del Señor Jesucristo, esto viene y se cree, cuando escuchamos y creemos en el Señor Jesucristo, esto viene a cambiarnos, esto viene a regenerar nuestra alma, a renovar nuestra alma, y esto puede ser un proceso muy duro, puede ser un proceso muy difícil, puede ser un proceso muy doliente, muy adolorido, porque estamos acostumbrados a hacer lo malo, estamos acostumbrados a hacer cosas que no le agradan al Señor. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados en el mundo a hacer lo que se nos venía en gana, estábamos acostumbrados a hacer cosas que no le agradaban al Señor. Entonces, cuando el Señor viene y nos salva, empieza a cambiar todo eso, a quitar todo aquello que nosotros teníamos y hacíamos en el mundo, empieza a limpiar, a regenerar, empieza a restaurar nuestra alma, quitando todo aquello que no le agrada, todo aquello a lo que nosotros estábamos acostumbrados, todo aquello que nos dañó el alma, envidia, vicios, rencor, todo eso. Entonces el Señor viene y empieza a restaurarnos, el Señor viene y empieza a limpiarnos, a poner ungüento en nuestra alma, nos empieza a hacer diferentes. Entonces vemos que la renovación de nuestra alma es llevar nuestra mente a obedecer la voluntad de Dios para que podamos tener una excelente relación con Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a ver un ejemplo en 1 Corintios 6:9. Dice su palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los femicidas, ni los que echan, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino del Señor. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos de que ya hemos sido, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor. Entonces cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, Él quita todo eso, Él nos purifica, Él nos santifica y Él nos lava, Él nos limpia de todo eso que nosotros traemos del mundo. Entonces nuestra alma es regenerada, renovada. Entonces vemos de que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo empezamos a ser diferentes a como veníamos, empezamos a ser diferentes a los del mundo, empezamos a ser diferentes en todo nuestro ser. Entonces vemos de que el Señor hace un cambio, el Espíritu Santo hace un cambio radical en nosotros cuando nosotros venimos y por misericordia del Señor, y Él renueva nuestra alma. Amén. Entonces, vamos a ver, dice el siguiente punto, recibimos los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos en Corintios 12:4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Entonces, vemos que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es uno solo. Vemos de que en la iglesia hay diferentes dones, hay don de sanidad, de fe, de ciencia. Vemos de que también el cuerpo humano está compuesto por varios miembros, pero todos son útiles. Vemos de que cada miembro del cuerpo humano es diferente, tiene su función diferente. Vemos de que, por ejemplo, la mano tiene que tener sus 5 dedos. Nosotros con la mano podemos tocar las cosas, podemos palpar, pero para poder agarrar algo, por lo menos yo quiero agarrar mi teléfono, necesito de los 5 dedos. Si yo no tengo los 5 dedos, yo no lo puedo agarrar. Si yo quiero caminar, yo quiero, por ejemplo, irme para allá, necesito de mis 2 piernas, porque solo con una sí puedo, pero me cuesta. Entonces vemos de que la nariz nos sirve para respirar, no puede respirar la mano, no puede respirar el pie. No podemos escuchar la palabra del Señor con un dedo, ¿verdad? Entonces es necesario que tengamos nuestros dedos, es necesario que tengamos nuestros ojos, es necesario que tengamos la boca, es necesario que tengamos todos los miembros del cuerpo, porque todos tienen una función diferente y son útiles para nuestro, todos son útiles. Entonces vemos de que en la iglesia es lo mismo. La iglesia es solo un cuerpo. Vemos de que mis manos, mis piernas, mis oídos, todo se mueve por órdenes del cerebro. Entonces lo mismo es la iglesia. Es un solo cuerpo, tiene diferentes dones, pero todos son movidos por el mismo Espíritu.
Entonces vemos de que es necesario que hayan dones en la iglesia, es necesario que hayan, que cumplan sus funciones, es necesario que cada uno, pues, que cada uno de esos dones esté. Y pues a veces también despierta la envidia cuando, por ejemplo, alguien tiene el don de sanidad y dice, yo quiero ese don, y por qué el Espíritu Santo ya se lo dio, porque Dios se lo dio a esa. Y no, nosotros es necesario, somos un solo cuerpo, no debe de existir esa envidia, debemos de tener los dones del Espíritu. Entonces vamos a ver también en 1 Corintios 12, 17, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Perdón, hermanos, solo voy a tomar un poquito de agua. Entonces, vemos que, dice, vamos a leerlo nuevamente, dice 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, vemos de que los dones se les es dado a cada uno para provecho de la iglesia, para manifestación del Espíritu y provecho de la iglesia. Entonces, si somos bautizados en el Espíritu, esos dones son para provecho de la iglesia, no para hacer negocio de lo que el Señor, de lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Porque, por ejemplo, viene un profeta y alguien de afuera del mundo quiere que le profetice, entonces viene y le dice, ¿cuánto le pago tanto? Y usted me profetiza, y el otro dice, sí. Entonces, no, el servicio, sabemos que el servicio es para provecho de la iglesia, no para hacernos de dinero. No podemos, por ejemplo, dar ese servicio que nosotros le damos al Señor para ver qué ganamos, ¿verdad? Entonces sabemos de que cada don es para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia. Amén. Vemos también, dice, preparación para las bodas. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 22, 17. Dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces dice, el Espíritu y la novia dice ven, el que oye la palabra del Señor. Entonces el que oye la palabra del Señor diga ven, y el que tiene sed, venga. Entonces, ¿sed de qué? No como yo ahorita, ¿verdad? Que tomo agua pura, sino que es sed del Señor Jesucristo, sed del Espíritu Santo. Entonces, dice, el que tiene sed, venga. Entonces dice también un versículo de la Biblia, se me fue ahorita. Que tiene sed, venga. Dice, venid a mí todos los trabajados y cansados. Entonces vemos de que tiene que venir al Señor Jesucristo. Entonces todo aquel que tiene sed tiene que venir al Señor Jesucristo. El que quiera tome del agua de la vida. Entonces acá vemos de que todo aquel que quiere del agua de la vida puede tomarla y no tiene ningún costo. Entonces vemos que el agua de la vida es Jesucristo. Y vemos de que todo aquel que quiera, que tenga sed, el que quiera, el que anhela venir a tomar de esta agua, puede venir
sin pagar ningún centavo. Y eso qué hermoso, porque vemos que en el mundo todo es dinero. En el mundo, si yo quiero comer, tengo que tener dinero. Si yo me quiero vestir, tengo que tener dinero. Si yo quiero cualquier cosa que veo allá afuera, tengo que tener dinero. Pero vemos de que acá podemos tomar de esa agua que es el Señor Jesucristo sin ningún costo. Podemos tomarla gratuitamente, y no solo un poquito, no tiene medida, sino que toda aquella agua que nosotros queremos, toda esa llenura que nosotros queremos, la podemos tomar. Entonces vemos de que el Espíritu Santo prepara a la esposa para las bodas del Cordero. Entonces vemos de que ¿cómo nos prepara? Pues nos da regalos que son los dones del Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo regala dones a la iglesia para poder llegar a la perfección del Señor Jesucristo y poder casarse con el Cordero, casarse con Jesucristo. También nos da los frutos del Espíritu, y sabemos que los frutos del Espíritu son un regalo inmerecido para la iglesia. Entonces vemos de que por medio de los dones también se prepara la iglesia para poder llegar a las bodas del Cordero. Entonces nosotros debemos de anhelar con todo nuestro corazón esos dones, debemos anhelar con todo nuestro corazón esos frutos, debemos anhelar y creer con todo nuestro corazón que llegará ese bautismo en el Espíritu. Debemos anhelar ese bautismo en el Espíritu, debemos tener ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón para poder ser llenos del Espíritu Santo, y primero ser bautizados del Espíritu Santo y luego ser llenos. Y vemos de que cada vez conforme nosotros vayamos buscando, conforme nosotros vayamos anhelando, conforme nosotros vayamos teniendo esa intimidad con el Señor, cada día vamos a tener más y más del Espíritu Santo, más de ese poder. Entonces, hermanos, este fue el estudio de hoy. Hoy damos, hoy finalizamos este tema. Entonces, les voy a pedir por favor de que me acompañen a orar. Amén. Para despedirnos. Y en el nombre de Jesús, pues que el Señor haya hablado a sus corazones. Que espero que se haya entendido. Espero de que el Señor pues haya dado remas a cada uno de ustedes. Y perdón, pero es que a veces me pongo muy nerviosa, entonces, pero el Señor tiene el control. El Señor, ahí sí que aprendí que el Señor no es con mis propias fuerzas, sino que es el Señor el que da ese poder. Entonces vemos de que, bueno, vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta noche, Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre bendito, por este estudio, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has hablado a mi vida, Señor. Gracias porque tú, Señor, tienes, Padre Celestial, depositas en mí, Señor, ese poder, Señor, y en cada uno de aquellos hermanos que anhelan con todo su corazón, Padre Celestial, ese bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, nosotros queremos ser llenos, Señor, cada día de tu Espíritu, Señor. Queremos que esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor, venga día con día, Padre Celestial. Que esa llenura, Señor, del poder del Espíritu Santo, Padre Celestial, venga a nosotros, Padre Celestial. Nosotros anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos de tu Espíritu, anhelamos de tu unción, Señor. Anhelamos, Señor, esos dones, Señor, que tú das para que podamos ser preparados, Señor, para poder llegar a esas bodas, Señor, a las bodas del Cordero, Padre Celestial. Mi corazón, Señor, anhela, Señor, esos dones. Mi corazón anhela esos frutos, Padre Celestial. Mi corazón, Señor, cree, Señor, en tu poder. Cree en ti, cree en el Espíritu Santo, Señor. Cree, Señor, que
Tú, Padre Celestial, harás cosas, Señor, en nosotros, darás esa unción, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos ser testigos, Señor, de tu poder, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, yo te agradezco por este tiempo, Padre bendito. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, Padre Celestial. Bendícelos, Señor, que seas tú, Señor, allí en este momento, Señor, llenándolos de tu Espíritu, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, renovando, Señor, esas almas, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, dando ese poder, Padre Celestial. Que seas tú, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo, Padre Señor, dando esa unción, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Bendigo a mis padres espirituales también, Señor, que seas tú, Señor, dando, Padre, utilizándolos, Señor, como hasta ahora lo has hecho, Señor, dando esa unción, llenándolos más de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Yo te agradezco, Señor, por este momento, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra a ti, Padre Celestial. Bendito eres tú, Señor, por siempre y para siempre, Padre bendito. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén.